¿Qué tal, amigas y amigos? Hoy es viernes, gracias por su sintonía. Nosotros estamos aquí cuando son las 6 de la mañana con 31 minutos para contarle qué pasa en nuestro país y en el resto del planeta. Póngase cómodo, que comenzamos ahora. Este jueves el Ministerio del Interior y la Fiscalía en conjunto realizaron nuevos allanamientos por el caso Odebrecht. Dichas diligencias judiciales se realizaron en Guayaquil. No hubo detenidos. Sin proporcionar mayores detalles por la etapa de investigación en la que se encuentra el caso Odebrecht, el ministro del Interior César Navas confirmó la realización de un nuevo operativo en la ciudad de Guayaquil. Hoy en la madrugada hubo proceso de allanamiento a unas empresas. Lo que puedo decir es que no hay detenidos, se hizo sobre estos inmuebles que fueron determinados por la Fiscalía y no hubo novedades. Información posteriormente ratificada por la fiscal general encargada, Tania Moreno. Sí, como se salió una información a través del Twitter de Fiscalía General, se realizó un allanamiento. Estas diligencias se suman a las efectuadas con anterioridad en las ciudades de Quito, Latacunga y Guayaquil. Dinero en efectivo. Dentro de la última operación se incautó armas y también se encontró casi 20 vehículos de alta gama. En el balance general hay un total de 8 detenidos por los dos casos abiertos, el uno por lavado de activos y el otro por asociación ilícita. Donde están detenidas 2 personas. También dentro de lo que es Operación Odebrecht, el viernes anterior se procesó a 6 personas. Contrario a lo dicho por el abogado del Contralor, las incautaciones realizadas como parte del allanamiento realizado a su domicilio se mantienen en manos de la Fiscalía. Está dentro de una investigación y no se ha devuelto absolutamente nada. Adicionalmente, la Fiscalía explica que paralelamente al trabajo que realiza el fiscal general, quien se encuentra en Brasil recabando mayor información, este viernes se desarrollará una reunión con el fiscal colombiano que investiga la actividad de Odebrecht en la obra del río Magdalena, que guarda relación con el caso Metro de Quito, que se analiza en Ecuador. Independientemente que esté como fiscal general encargada, obviamente esa ha sido una invitación más como fiscal provincial de Pichincha por el caso de investigación que estamos dentro del caso Metro Quito. Operativos y detenciones que se unen a la cooperación internacional, con lo cual se evidencian progresos importantes para esclarecer el entramado de Odebrecht en el país. César García, Ecuador TV. No hay acefalía ni pugna de poderes en la Contraloría. Con esta afirmación, Pablo Celi se presentó ante la prensa esta mañana, la mañana de ayer, como el Contralor General subrogante. Después de la incidentada jornada que vivió la institución este miércoles, Celi se presentó en el auditorio como el Contralor subrogante en funciones. Aquí dijo desconocer las razones de Carlos Polit, titular de la entidad, para cesarlo del cargo a través de una acción de personal. El Contralor Polit nunca me comunicó ninguna decisión al respecto. Celi advirtió que Polit sigue siendo el Contralor General, pero aclara que para la toma de decisiones administrativas debe regresar al país. Que es una demanda nacional de las instituciones y de la sociedad que el Contralor Polit reasuma sus funciones como Contralor del Estado. Polit, en una declaración juramentada ante el cónsul de Ecuador en Miami, pretendió posesionar como contralora subrogante a Sabet Chamoun, quien este miércoles asumió el despacho en medio del resguardo policial solicitado por Celi. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar. Celi mencionó el motivo por el cual había solicitado la presencia de la policía y la fiscalía en el edificio. Yo solicité un resguardo policial preventivo ante una situación anómala. Desde el pasado viernes se ha dispuesto la separación de al menos 20 funcionarios de la Contraloría General del Estado, entre ellos Sabet Chamoun y otros que, según Celi, no cumplían con el perfil indicado para los cargos que ocupaban. Recibí esta acción de personal, asistí a mi lugar de trabajo ayer, hoy, y recibí esta acción de personal firmada por el doctor Celi, en donde como no me puede votar porque soy una funcionaria de carrera, me cesa en funciones de directora de patrocinio. Y las personas que estaban actuando en esa estructura son personas ingresadas en periodos muy cortos, que no conocían la institución y en cuyas manos no pueden estar procesos de decisión. El ahora Contralor subrogante felicitó al Gobierno Nacional por la iniciativa tomada para emprender la lucha contra la corrupción. Que es un clamor del pueblo ecuatoriano
que es limpiar el sistema político nacional. En los próximos días, dijo, presentará un informe del cumplimiento del Plan Anual de Control sobre el uso de los recursos públicos en el Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La comparecencia de Pablo Celi ante la Asamblea Nacional es una de las peticiones del Legislativo en busca de la funcionalidad de la Contraloría General del Estado. Todo esto mientras se agilita el juicio político contra el titular de dicha institución, Carlos Polid. Con la calificación del juicio político al Contralor Carlos Polid por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, en la Asamblea se preparan los siguientes pasos para este proceso de control. Tenemos 3 días para abocar conocimiento y después de eso pues sustanciar el trámite siempre que se cumpla el artículo 131 de la Constitución de la República del Estado para poder iniciar ya el debido proceso y efectivamente notificar al sujeto que va a ser enjuiciado políticamente en este momento para que ejerza su derecho a la defensa. Lo que sí se avisora es que el juicio será en ausencia del funcionario convocado. Él no puede comparecer mediante abogado o mediante delegado. Y para que pueda comparecer personalmente habría que darle todas las facilidades, que se establezcan medidas precautelares que no le impidan venir. Sin embargo, el proceso espera ser llevado con la celeridad del caso, debido a que la licencia de Polid generara una disputa entre el subrogante Pablo Celi y Sabed Chamón, persona designada por el Contralor desde los Estados Unidos. Para darle tranquilidad al país y dar paso a lo que necesitamos en el tema de fondo, una reforma institucional para despolitizar el quinto poder. Es por ello que no se descarta el llamamiento de Celi a la Asamblea. La Contraloría tiene que responder por su situación, ¿no? Nosotros estamos expectantes de la situación de la Contraloría, no puede quedar en la cefalía. Queremos también revisar, vamos a llamar a comparecer al Contralor subrogante, porque es importante para la institucionalidad del Estado que las cosas estén normalizadas. Pero el funcionario quien se ha ratificado en el cargo, este mismo jueves llegó a la sede del Legislativo, antes del mediodía. Alex Llanos, Ecuador TV. Según analistas, respetar el debido proceso y al órgano funcional de la Contraloría debe primar durante las acciones de fiscalización y control. Mientras tanto, las propuestas anticorrupción planteadas por el presidente Lenín Moreno ganan adeptos. Gana consenso el combate a la corrupción y el respeto a la institucionalidad del Estado, tal y como fuera la propuesta de campaña de Lenín Moreno. Este criterio de Pavel Robles, secretario general de Centro Democrático, se enmarca en las acciones emprendidas desde el Ejecutivo. Esto no se debe convertir bajo ningún concepto, ni en una cacería de brujas, ¿sí?, ni en un acto para deshonrar a la gente, ni para hacer persecuciones. Tiene también que respetarse el derecho que tienen todos los ciudadanos a que las autoridades rindan cuentas. El debido proceso, apegado a la normativa de cada entidad pública, arrojará resultados positivos a beneficio de la confianza ciudadana, esto con relación a los últimos hechos ocurridos en la Contraloría General del Estado, cuyo titular permanece en el exterior y el subrogante asumió su representación como auditor del Estado. El decano de la Facultad de Derecho de la Ecotec, José Luis Torres, analiza el contexto. El país lo que merece es respuestas y lo que quiere el país son que se dé un baño de verdad a todos estos procesos que no son de ahora, sino que se vienen hablando hace un año atrás. Yo creo que la gente no debe llevarse solamente por las redes sociales, ¿sí?, simplemente ver videos, cosas, retuitear, etcétera, y tomar un criterio. Lo que hay que hacer es hacer que la ley funcione. Coinciden en que al ejercerse las competencias de fiscalización y control debidamente establecidas en la Constitución, se avisora un nuevo escenario para la gobernabilidad entre mandatario y mandantes. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El diario O Globo de Brasil destaca la resolución de la Asamblea Nacional sobre el pedido de expulsión de la empresa brasileña Odebrecht de nuestro país. La cuestionada empresa es acusada de practicar sobornos en varios países del mundo. La resolución de la legislatura ecuatoriana de solicitar la expulsión de la constructora Odebrecht fue publicada por el diario brasileño O Globo, uno de los periódicos más influyentes del país carioca. El rotativo da cuenta que la decisión de nuestra Asamblea Nacional establece que se investiguen todos los contratos de Odebrecht desde que comenzó a operar en Ecuador, es decir, 1987, durante el gobierno de León Febres Cordero, periodo en el cual obtuvo varios contratos. O Globo señala: en caso de que la expulsión sea aprobada, no es la primera vez que Odebrecht saldría de Ecuador. En 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a la constructora por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. La empresa volvería en 2010 y 5 años después ganaría una licitación de $1.500 millones para construir el metro de Quito, y para ello habría pagado a algunas autoridades, según las investigaciones.
Este diario además manifestó que Odebrecht no se ha pronunciado sobre esta decisión tomada por la Asamblea Nacional de Ecuador. Sin embargo, resalta que el contrato más elevado que tiene en nuestro país sería con el municipio de Quito, en la construcción del metro de la capital. Ivana Paredes, Ecuador TV. El compromiso de Ecuador ante Naciones Unidas de combatir la corrupción es considerado como un paso necesario según los analistas, ya que en la actualidad esta problemática mundial afecta a varios países del mundo. El combate a la corrupción debe constituir una prioridad global de cara a la necesidad de construir sociedades más justas y equitativas, advirtió Ecuador en Naciones Unidas a través de la canciller María Fernanda Espinosa. Este analista señala que es importante que se combata la corrupción de manera global, ya que es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países. Corrupción no es nada nuevo en América Latina y alrededor del mundo, algo que ha existido desde el colonialismo. Entonces las Naciones Unidas a veces se enfocan nada más en países que los Estados Unidos y los grandes poderes no consideran sus aliados. Y acota que la corrupción socava instituciones democráticas, disminuye el ritmo del desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental. Se quita los recursos a través de la corrupción, las familias se quedan sin forma de sobrevivir. Entonces se siente a nivel de la educación, el sistema de salud, se siente a todos los niveles de la sociedad. Naciones Unidas está dispuesta a ayudar a todos los países que quieran combatir la corrupción. Bueno, el compromiso primero es de tratar de hacer las normas necesarias para poder ser más transparentes. Yo creo que es necesario que el país, y en el caso del presidente Lenín Moreno, de la necesidad de una transparencia. Naciones Unidas, en su informe anual sobre la corrupción, deja claro que la convención de este organismo internacional contra la corrupción es el único instrumento universalmente vinculante. Su enfoque amplio y carácter obligatorio de varias provisiones lo convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta comprensiva a un problema global. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Y los sectores indígenas y campesinos respaldan la posición del presidente Lenín Moreno de luchar en contra de la corrupción desde diversos ámbitos. Franklin Columba, coordinador de la FENOCIN, sugiere la participación de un representante del pueblo indígena. El buscar asesoría de Naciones Unidas, así como legitimar la institucionalidad de las diferentes instancias de justicia en el Ecuador y la conformación de un frente de transparencia para luchar en contra de los actos de corrupción, son acciones correctas aplicadas por el nuevo gobierno ante la coyuntura que vive el país. Así lo detalla Romelio Gualán, representante de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. No quisiéramos que este caso de la corrupción se politice, sino queremos que la jurisprudencia, el derecho que consagra en nuestra Constitución y las leyes secundarias se las aplique. Criterio con el que coincide el coordinador del Pacto y Unidad de los Pueblos, Franklin Columba, quien además ratifica que las investigaciones en contra de este delito deben iniciar desde gobiernos anteriores. No debemos olvidar que aquí en este país ya ha existido procedimientos, ya ha existido procesos, incluso el expresidente de la República, Rafael Correa, fue el que también ayudó mucho para tratar de eliminar el tema de la corrupción. Los líderes indígenas detallan la importancia de la independencia del denominado Frente de Transparencia para un adecuado resultado. Debe haber seguridad para esa comisión porque efectivamente van a topar temas profundos. Sí se debe tener las garantías fundamentales para esa comisión. Frente al que aspiran también se integre un representante del sector indígena. Esta diversidad de organizaciones sociales que mantenemos en este país tienen que ser tomados en cuenta y considerados dentro de estos procesos y podamos también ayudar a coadyuvar para que se dé transparencia y se pueda demostrar todo un proceso adecuado a nuestro país. Finalmente recalcan la importancia del trabajo mancomunado de la sociedad, el sector privado y la política pública para superar esta problemática que se ha evidenciado a nivel mundial. Olga Velasco, Ecuador TV. Cambiamos de tema. El ministro del Interior, César Navas, y el gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, lideraron el Consejo de Seguridad. En esta cita se trataron además temas como la disminución de delitos, el control de armas y la intensificación de operativos policiales en distintos puntos de esa provincia.
Evitar el expendio de artículos a través de las denominadas cachinerías es un trabajo que se coordinará con el municipio de Guayaquil con relación al uso del suelo. El ministro del Interior pidió la colaboración ciudadana en este tema. Normalmente en las cachinerías se venden artículos que son robados o de dudosa procedencia, pero a veces nosotros como ciudadanos somos los primeros en ir en esos lugares para que el precio sea más económico. La erradicación del microtráfico y consumo de estupefacientes es otra tarea que se intensifica a través de los consejos de seguridad. La secretaria técnica de drogas, Lady Zúñiga, señaló que en la zona 8 se continuará con las intervenciones. La intervención en 4 nuevos circuitos de intervención que haremos con apoyo de todas las instituciones que formamos parte del Comité Interinstitucional, y también la otra estrategia es poder tener una alianza público-privada de centros de atención para personas que estén con problemas de adicción. Por otro lado, como parte de las acciones para disminuir los delitos, más de 1000 policías de los distritos Esteros y Sur son evaluados a través de pruebas de confianza. Tiene que tener confianza la ciudadanía y la comunidad en que los servidores policiales están actuando sobre la base de la ley. Queremos tener los mejores elementos de la Policía Nacional en territorio y, como lo hemos expresado abiertamente, frontalmente, no nos temblará la mano y seremos muy drásticos en separar a los miembros de la institución que no cumplan los preceptos para los cuales están, servir y proteger. El ministro del Interior, César Navas, recalcó que trabajar por la seguridad no tiene ningún color político. El Consejo de Seguridad se instalará cada 15 días para presentar proyectos concretos que fortalezcan la seguridad y sana convivencia entre ciudadanos. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, se reunió con representantes de la pequeña empresa y la mediana industria, quienes plantearon al gobierno una agenda de temas orientada a fomentar una mayor participación de este sector en la generación de la riqueza nacional. Son representantes de la pequeña empresa y mediana industria. En una misma mesa, sectores público y privado articularon metodologías para generar crecimiento compartido. En el marco de la primera reunión del Consejo de la Producción, presentaron a las autoridades del Frente Productivo una agenda con planteamientos orientados a generar mayores instrumentos para que este sector tenga una participación constante y prioritaria en la generación de riqueza nacional. Poder vender, poder establecer algunos mecanismos de comercialización de nuestros productos, no solamente interiormente, generación de empleo, bajas de tasas de interés, por ejemplo, ahí hay varios aspectos interesantes respecto a cómo generar incentivos para el sector productivo de las pequeñas y medianas empresas. Los actores de las finanzas populares y solidarias también quieren ser actores con voz dentro de las políticas productivas del país. Su representante en esta reunión expuso que lo fundamental para ellos es contar con una normativa que les garantice condiciones adecuadas de acceso a créditos, por ejemplo. Poder fortalecer a la pequeña y mediana empresa, emprendimientos y a comerciantes, artesanos. El vicepresidente Jorge Glass, quien encabezó este primer Consejo de la Producción, dijo que este periodo de gobierno estará marcado por un apoyo gubernamental constante en dos vías, hacia la innovación y aumento de productividad. Va a marcar mucho la agenda de trabajo en estos próximos 4 años. Hemos hablado de cadenas productivas, hemos hablado de lo que se ha conseguido. Recordemos que esta agenda de industrialización inició en el 2013 con una agenda de calidad, luego con una agenda de encadenamiento productivo. Complementario a la innovación y productividad, el esfuerzo oficial se dirige hacia el fortalecimiento de los procesos de industrialización para encender una mayor capacidad de exportación. A asegurar que nuestras empresas puedan también ser generadoras de divisas, que es lo que el país necesita. Fomentaremos y propondremos políticas públicas que vayan en beneficio de la productividad, de la competitividad y principalmente de la exportación. La pequeña empresa y mediana industria solicitaron formalmente ser parte del Consejo Consultivo Productivo y Tributario, iniciativa propuesta por el presidente Lenín Moreno. Javier Ceballos, Ecuador TV. En julio se desarrollará en Quito y Guayaquil el primer encuentro empresarial Europa-Ecuador, mientras existe la expectativa de que las exportaciones del país al mercado europeo continúen incrementándose. La evaluación del primer semestre de vigencia del acuerdo comercial multipartes con la Unión Europea es positiva para el Ecuador. Las exportaciones hacia Europa han crecido entre 15 y 20% en comparación con el año pasado. Y actualmente superan los 780 millones de dólares en envíos.
Los exportadores nacionales saben que este es un acuerdo de largo plazo y confían que las exportaciones ecuatorianas al viejo continente sigan diversificándose. Estas herramientas son importantes, son positivas para fomentar las exportaciones, para fomentar el ingreso de divisas y sostener la economía, ¿no? Sostener la dolarización. Y para estrechar vínculos y conocer más sobre los reglamentos, requisitos y normas fitosanitarias, se organizó para el 4 y 6 de julio un encuentro empresarial en Quito y Guayaquil. El objetivo es informar al empresariado ecuatoriano sobre las posibilidades que existen, pero mucho más sobre los requisitos que se tienen que cumplir si quiere exportar a Europa. Aquí también participarán expertos que hablarán sobre las nuevas tendencias de consumo de los europeos, así como el acceso a crédito productivo para la compra de maquinaria. De manera que podamos nosotros tener elementos más importantes para ajustar nuestra estrategia de exportaciones o buscar nuevos nichos de mercado para crecer las exportaciones. En estas 2 jornadas también los empresarios ecuatorianos y europeos podrán establecer mesas de diálogo para concretar acuerdos directos. Alexis Moncayo, Ecuador TV. 6 de la mañana con 51 minutos. La reducción de 2 puntos del impuesto al valor agregado IVA es un aliciente para el sector comercial. La medida incentiva el circulante de dinero debido a la reducción de los precios de los productos gravados con este tributo. El Servicio de Rentas Internas no registra todavía problemas en el cobro con el cambio de esta tarifa. Así lo corrobora el jefe del Departamento de Asistencia al Contribuyente del Servicio de Rentas Internas, Santiago Andrade. En estos primeros 8 días de junio, el organismo tributario no ha recibido denuncias de que en el sector comercial aún se siga facturando con el 14% de IVA. Nosotros como Servicio de Rentas Internas nos sentimos muy gratos, además muy contentos de que toda la ciudadanía está ejecutando y está ya facturando con la nueva tarifa. Advierte al menos a los clientes de la telefonía que en estos días pueden recibir 2 facturas con cortes diferentes. El uno, donde se aplica el IVA del 14% y el otro con la reducción ya de los 2 puntos. Por lo tanto, lo que debe hacer en este caso una operadora telefónica, que es el ejemplo, debería facturar en un mismo documento, calculando el 12% del consumo de los 15 últimos días y de los 15 posteriores del mes de junio con la tarifa del 12%, es decir, 14 y 12. IVA al 12%, cuyo efecto ya se siente en la reducción de precios. Por ejemplo, en los locales de electrodomésticos, un televisor de 32 pulgadas está más barato con relación a su precio cuando el IVA estaba en el 14% y vigentes las salvaguardias. Vamos, estaba de lo que subió todo, estaba en unos 4.40. Con el 12% baja unos $12, pongámosle. Y más lo que es del arancel, pongamos que queda ahorita en 400 del televisor de 32, que es producto extranjero. Y producto nacional ha de quedar siquiera unos 2.90, 300. O sea, el 12% es de todos modos una disminución al pago de cualquier cosa que uno se compre. Recuerde que usted debe estar pendiente de que en su compra o consumo de alimentos le calculen el 12% de IVA, así esté registrado en la factura el 14%. La misma no debe ser tachada. Javier Ceballos, Ecuador TV. En un artículo titulado Rafael Correa, el sueño ecuatoriano, la revista política de la Universidad de Harvard en Estados Unidos destaca los 10 años de gestión del exmandatario Rafael Correa, además el proceso de continuidad que tendrán las políticas sociales y económicas en el actual gobierno de Lenín Moreno. En la nota periodística escrita por Vanessa Ruales, estudiante de la Universidad de Harvard, uno de los centros de educación superior más prestigiosos de Estados Unidos, se reseña el tipo de país que recibió Rafael Correa en 2007 y las condiciones en las que lo entregó a su sucesor, Lenín Moreno. El estudiante precisa en su escrito en una primera parte el Ecuador entre los años 1999 al año 2005. Ella lo sitúa como un país ingobernable, esto por el derrocamiento de 3 presidentes, así como el de la desesperanza por la desconfianza de la ciudadanía en sus gobernantes. Inclusive dice que no se cumplían las ofertas de campaña y que no existía liderazgo y compromiso por parte de quien ejercía el poder. Para Ruales, esto cambió en el 2006 con la elección de Rafael Correa como presidente de la República. Un político de izquierda que no sucumbió a los poderes económicos y por el contrario se embarcó en un programa masivo de gasto social llamado Revolución Ciudadana. En la nota se destaca el mejoramiento en el acceso a la salud, educación y seguridad social, beneficiando a la población más vulnerable y desprotegida. Con estas medidas, Correa elevó el ánimo de muchos ecuatorianos y los hizo trabajar juntos hacia un futuro brillante con la creación de un proyecto nacional.
Al mismo tiempo, Vanessa Ruales analiza la victoria electoral de Moreno y se refiere a esta como una sorpresa. Esto por darse tras 10 años de gobierno del Movimiento País. No obstante, asegura que la victoria de Moreno indica que la mayoría de ecuatorianos no solo continúa apoyando a Correa y su partido, sino que la ola progresista no ha terminado. Para el estudiante de Harvard, si bien el presidente Lenín Moreno enfrentará la caída de los precios del petróleo, la capacidad de gasto del gobierno no se detendrá. Esto se debe a la vasta inversión de la administración de Correa, por ejemplo en la construcción de hidroeléctricas. El artículo termina destacando que el legado de Correa va más allá de los programas sociales y de la estabilidad política. Incluye una democracia ecuatoriana más fuerte. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Revisamos de inmediato lo más importante del acontecer internacional. Le contamos a esta hora que el exdirector del FBI, James Comey, compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. En su declaración acusó 2 veces al presidente Donald Trump de haber difamado tanto a él como al FBI en los argumentos para justificar su despido el 9 de mayo pasado. Comey dijo además que las presiones de Trump sobre Rusia fueron muy perturbadoras. La Casa Blanca defendió al jefe de Estado y dijo que no era un mentiroso, mientras que Donald Trump aseguró en una reunión que todo estará bien pese a las acusaciones. La administración entonces eligió difamarme y, más importante aún, al FBI. Esas eran mentiras, puras y simples. Nos están asediando, entienden eso, pero saldremos de esto más fuertes y mejores que nunca, ya lo verán. Los primeros sondeos a boca de urna tras el cierre de los comicios en el Reino Unido le dan una victoria al partido de los conservadores liderados por la primera ministra Theresa May. Sin embargo, pese al triunfo, no alcanza una mayoría absoluta, ya que obtuvieron 314 de 650 escaños. Los laboristas en segundo lugar lograron 266 puestos. De confirmarse estos resultados, se trata de un revés para la primera ministra, que deberá buscar alianzas para consolidar las estrategias para negociar la salida de la Unión Europea. Los datos oficiales se conocerán en horas de la madrugada, ya que los votos de 46 millones de electores se realizan de manera manual. La Organización de Naciones Unidas aseguró que tienen en sus manos el 30% de las armas de la guerrilla de las FARC, mientras que en México encuentran un templo azteca debajo de un hotel junto a la catedral de la capital. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. La misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia confirmó que las FARC ya le entregó 2.300 armas equivalentes al 30% del armamento que tenía en su poder el grupo guerrillero y que forma parte del acuerdo de paz. La misión aseguró que este proceso se realizó en las 19 zonas veredales transitorias de normalización en donde están reunidos los guerrilleros en su tránsito a la vida civil. El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició este jueves la tercera audiencia del juicio por supuesta corrupción en la campaña presidencial que compartieron en 2014 la destituida Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer. Según medios locales, hay división entre los magistrados, por lo que no se descarta una absolución de Temer. La justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno de Guatemala la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti durante el periodo 2012-2015 bajo cargos de narcotráfico y quien actualmente guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción durante su mandato. La canciller alemana Angela Merkel fue recibida por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada en su primera visita oficial a Argentina. El encuentro tuvo como objetivo afianzar las relaciones bilaterales y comenzar el traspaso de la presidencia pro tempore del G20. Merkel aprovechó para destacar la importancia del cambio climático para el mundo. Arqueólogos mexicanos revelaron por primera vez los vestigios circulares de un templo azteca dedicado al dios del viento y de una cancha de pelota prehispánica descubiertos en el centro de la Ciudad de México bajo terrenos de un hotel situado detrás de la catedral. Además se halló una ofrenda floral conformada por los conjuntos de cervicales de cuello de 32 personas. Fanny Lara, Ecuador TV. Son casi las 7 de la mañana y la música nos indica que tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal construye pensamiento crítico. Ya venimos. No importa en qué lugar estés. Puedes ser un oficinista, un estudiante o un ama de casa. Todos, en algún momento, tenemos preguntas. Y para obtener las respuestas, solo tienes que contactarte con nosotros. Puedes escribirnos un mail. Enviarnos un mensaje a nuestras redes sociales.
Y si aún te quedan dudas, puedes llamarnos en vivo y en directo para hablar con nuestros expertos. ¿Aló? Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. Cuando los recursos de las ciudades se manejan de una manera correcta, no existen límites para el desarrollo urbano de los cantones. Por eso, en la Asociación de Municipalidades del Ecuador lo sabemos y lo asumimos cada día, con la capacitación en la Escuela de Gobernanza, lo cual permite que las entidades municipales administren de mejor manera los recursos, llevando agua a donde más se necesite, fomentando la recreación familiar con áreas verdes y parques recreativos, montando modernos mercados. Es el compromiso de AME, ayudando al fortalecimiento institucional. Los municipios somos la patria. Municipio Cunaca, Mamayacá, Micanchi. Asociación de Municipalidades Ecuatorianas. Creo que si los extraterrestres estuvieran en camino, yo estaría un poco más preocupado de lo que me gustaría estar. Este es un objeto aún más reciente. Apareció en el video de la NASA el 24 de abril de 2012. Parece una nave articulada gigante con una enorme extensión de algún material. Nat Geo nos trae la historia secreta de los ovnis. Segunda parte, este martes 20 horas. Le invitamos a ver El Otro Lado de, un programa basado en entrevistas a personalidades ecuatorianas que han sido reconocidas a nivel nacional o internacional por su trayectoria, la trascendencia de sus logros y la importancia alcanzada en sus aspectos políticos, deportivos, culturales y sociales. Marco Antonio Bravo nos mostrará la vida detrás de su imagen pública y que casi todos desconocemos. El otro lado que influyó para llegar a ser personalidades representativas del Ecuador. El otro lado de, todos los sábados, 20 horas, por Ecuador TV. Bienvenidos amigos televidentes, esto es Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal y en este jueves 8 de junio estoy grabando el programa para el viernes, que lo están viendo en este momento, y donde vuelvo a tocar y seguiré tratando temas culturales y temas sociales, como lo había comprometido, para refrescar la semana, porque mucha economía, mucha política, mucho estrés en ese sentido. Yo creo que el viernes tenemos que llegar un poco con mayor refrescamiento. Y además es un tema que fue una tarea pendiente en los últimos 10 años y creo que seguirá siendo una tarea pendiente porque hay que hacer mucho todavía en ese sentido. Y me refiero al tema cultural. Para hablar sobre estos aspectos de la cultura ecuatoriana, tenemos a Pablo Salgado, escritor, y a Gabriela Montalvo, economista y gestora cultural. Gabriela, Pablo, muy buenos días, gracias por haber aceptado esta invitación. Bueno, hablemos del tema cultural. Y quiero comenzar con la licencia de la dama, quiero comenzar con Pablo preguntándole, fue una tarea pendiente, sin embargo hay una ley, sin embargo hay una institucionalidad. Evidentemente esa institucionalidad todavía hay que fortalecerla y construirla, pero ¿hay líneas sensibles que pudieran decir ya hay un punto de partida o todavía hay una línea sensible que diga podemos retroceder? Pablo. Gracias, Carlos. Buenos días a todos los televidentes. Efectivamente, el tema de cultura es un tema pendiente, es una deuda que el propio expresidente Correa lo dijo. Pero hoy tenemos ya una ley orgánica de cultura vigente desde el pasado 30 de diciembre y esta ley orgánica de cultura nos plantea una nueva institucionalidad con la cual el nuevo gobierno tendrá que operar. Eso yo creo que es importante. Además, en la ley ya nos da unas pautas distintas, que es la creación por primera vez de un Sistema Nacional de Cultura, que es el Ministerio de Cultura se transforma en ente rector y por tanto también deja de ser ejecutor y se dedicará a generar política pública para el sector de la cultura, que es fundamental. Ahí tendrán que estar esas líneas. Es decir, no gestor, más bien no ejecutor, hacedor de política pública. Exactamente. Pero el tema de política pública, Gabriela, ¿qué tipo de política pública deberíamos tener? Porque la cultura, más allá de política pública, que a veces es muy cercana a los gobiernos de turno, lo que tendríamos que hablar es de política de Estado, realmente, para que sea permanente. En ese sentido, ¿cómo fortalecer la política pública para que se transforme en política de Estado y fortalecer el tema cultural, que es un eje central y transversal para la sociedad ecuatoriana? Sí, Carlos, buenos días.
Complementando lo que dice Pablo, desde el 30 de diciembre tenemos ya una ley orgánica de cultura que lo que hace es organizar un poco la institucionalidad y dar unas nuevas pautas para lo que debe hacer el Ministerio de Cultura a partir de esa fecha. El tema de la política pública para cultura me parece que efectivamente es un tema pendiente, que me parece que se está empezando a resolver en este periodo. Me parece que se está tomando en serio el tema de la política pública en cultura, como usted dice, para hacer una política de Estado. Hay mucha confusión con el tema de la política pública para cultura, porque se tiende a pensar que va a ser un direccionamiento en cuanto a la creación, a los procesos creativos, a las expresiones culturales, cuando esta política pública lo que debe hacer es dirigirse a crear unas condiciones óptimas para la generación espontánea de cultura. Para el incentivo y el involucramiento y el desarrollo de la cultura. Para el incentivo, para el desarrollo de los procesos, de las actividades culturales, de las expresiones culturales. Pero todo requiere de recursos, tanto en lo humano como en lo económico y monetario. Y una de las principales debilidades del sector cultural, ya vamos a ir al talento humano. El talento humano para mí es lo más importante, porque el tema de la economía se lo genera con economía, pero el talento humano es fundamental. Pero esa debilidad en lo económico, esta nueva institucionalidad, esta ley, prevé las fuentes de recursos, financiamiento y protección a los distintos actores del sector cultural. Bueno, hay que decir que la ley no está completamente financiada, pero efectivamente se crea el Instituto de Fomento a las Artes y la Creatividad, en donde van a estar concentrados los recursos, tanto para acceso a fondos públicos de artistas y creadores, también para ejecución del propio Ministerio de Cultura y Patrimonio. Y el IFAI está recogiendo lo que fue el famoso Fondo de Cultura del Consejo Nacional de Cultura. Y ahí se determinan porcentajes de ingresos constantes y permanentes. Pero dices, no está del todo financiado. No está del todo financiado. Lo que sí es importante es que la propia ley prevé ahora también participación del sector privado, que me parece que es fundamental, a través de incentivos tributarios, a través de otros mecanismos, porque también hay que decir que la responsabilidad de la generación de esta atmósfera, de este clima positivo para la cultura, corresponde también al sector privado. Así como tiene responsabilidades ambientales, sociales, tiene también responsabilidades culturales. Y esa participación del sector privado, ¿qué se permite? Pero el sector privado, a ver, seamos claros, el sector privado no te invierte si no tiene algún tipo de interés. Puede tener una visión de responsabilidad sociocultural el sector privado, pero cuando es cuestión de ponerse la mano en el bolsillo y poner el kushki para apoyar a estos sectores, si no tiene incentivos tributarios, no termina apoyando en la medida que en otros países sí lo hacen para un desarrollo cultural eficiente y fuerte. Sí, aquí está también la otra mirada que tiene que existir en la cultura, que es precisamente el fomentar las industrias creativas a través de múltiples líneas, y en eso Gaby es una experta. Yo creo que eso también tiene que fomentarse. Creo que al fin tiene que la propia institucionalidad, la propia Casa de la Cultura, tiene que modernizarse, tiene que modernizarse absolutamente, tiene que reestructurarse, tiene que renovarse, no solamente en función de nombres, sino en función, pero por supuesto, se quedó en el siglo pasado. Recordemos que el propio expresidente Raúl Pérez, cuando recibió la Casa de la Cultura, actual ministro de Cultura, dijo que la casa estaba enferma. La casa sigue enferma y eso hay que renovarla. Si hay un criterio unánime en el sector de la cultura, es de la necesidad de cambio estructural, de misión, de concepto, incluso de relectura del pensamiento de Benjamín Carrión en la Casa de la Cultura. Ya vamos a hablar de los conceptos, porque ahí creo que también hay un debate. Pero voy contigo, Gaby, cuando Pablo dice que tú eres experta y en la necesidad, sobre todo, de crear más instancias creativas en este sentido. Bueno, te agradezco, Pablo, por lo de experta. La verdad es que lo que he hecho es dedicarme durante bastante tiempo a acompañar procesos para entender la lógica de la economía en las actividades artísticas y en las expresiones culturales. ¿Hay una incidencia cultura con economía? Por supuesto, porque las actividades culturales implican transacciones, implican el trabajo de alguien, implican el transporte, implican distribución, implican circulación, implican en último término consumo. No necesariamente todas estas actividades pasan por el lado monetario, pero sí por el lado económico. Y en ese sentido yo creo que siempre
me pongo a defender a la economía, porque creo que estamos entendiendo a la economía siempre desde el lado del mercado y al mercado mismo siempre desde el lado monetario. Y la economía nos explica una serie de relaciones. La economía misma es, en definitiva, la expresión más clara de la cultura de una sociedad, lo que vivamos como economía, qué consumimos, qué producimos, qué exportamos, qué importamos, con qué satisfacemos nuestras necesidades. Esas son todas actividades económicas y son todas expresiones culturales. Si es que no hablamos de la dimensión económica, de las prácticas artísticas, del trabajo de la gente que está en el tema cultural, en el sector cultural, no vamos a sacarle a la cultura de la discusión accesoria, del tema del que si el baile está bonito, si el cuadro está bueno, si el libro. Tenemos que ver realmente qué está pasando con las condiciones en las que se está produciendo esta cultura, no siempre en sentido económico. Pero cuando estamos hablando de comportamiento, no estamos hablando de hábitos, o los hábitos terminan teniendo efectos culturales. Bueno, los hábitos se crean y los hábitos también se producen y se reproducen. Y ahí vuelve a ser importante el tema cultural, porque el tema cultural, por ejemplo, es uno de los factores más importantes para lo que ahora se denomina este soft power, esto de incidir en el hábito de la gente. No es coincidencia que los países con economías más fuertes, Estados Unidos, Rusia, por ejemplo, le den un papel fundamental a su sector productivo simbólico, a su sector productivo creativo. En estos países esta producción alcanza entre el 10 y el 12% de su Producto Interno Bruto, este tipo de producción, y esto tiene obviamente un trasfondo político. Claro. Estas economías logran definir la matriz productiva internacional fundamentalmente a partir de su producción simbólica. Es interesante todo esto. Sí, perdón, Carlos, pero hay un tema importantísimo, que es también otra deuda, que hay que sanearla ya, y que tiene que ver con la generación de indicadores del sector cultura. El Ministerio está construyendo la cuenta satélite de hace varios años, y es clave incluso para la generación de política pública conocer lo que está pasando aquí, esos indicadores que tienen que ver con la economía. Sí, yo creo que ya entendemos claramente que la cultura no solamente consolida las identidades locales, nacionales, sino que también dinamiza la economía. Y tenemos que saber esa incidencia, tenemos que saber el PIB, el aporte del sector cultura a la economía nacional. Y tenemos que saber cuál es la incidencia de todos los recursos, que no han sido pocos, hay que decirlo, que el propio Ministerio de Cultura ha entregado directamente a artistas y gestores, tienen en el sector. El tema no es que los haya entregado, el tema es qué tipo de impacto ha generado esos recursos que se han entregado. Porque si no tenemos una planificación estratégica del tema, que esté tremendamente definida y articulada, corremos el riesgo que los recursos estén siendo utilizados pero no están generando impacto, y recurso que no genera impacto positivo es ineficiente. Así es. Los fondos concursables, tenemos que reflexionar sobre eso. Los fondos concursables generalmente sirven cuando no hay justamente política pública, pero si es que hoy vamos a tener un ente que además del rector tiene que generar política pública, ahí tenemos que ver cómo se va a acceder a esos fondos públicos, a qué sectores se van a priorizar, cuáles van a ser las prioridades que tiene el gobierno. ¿Y a tu criterio hacia dónde deberían ir? Por supuesto. ¿Cuáles son los sectores que deberíamos privilegiar para fortalecer, por lo menos en un punto de partida en los próximos 4 años? Así es. Por ejemplo, hay otra deuda que es fundamental también. Ecuador es el único país de la región que no tiene un programa nacional de fomento al libro y la lectura. Y eso es fundamental. Necesitamos que el Ecuador sea un país de lectores. Solo así podemos ser luego un país de conocimiento. Y es el único país que no tiene un sistema nacional de bibliotecas públicas. Parece inconcebible, pero eso es cierto. Y esa tiene que ser una tarea prioritaria. Pero fundamental. Otro elemento, si bien ha habido algún avance, tiene que ver con el desarrollo del cine ecuatoriano y del propio teatro ecuatoriano. Pero ahí hay un tema respecto a lo que consideramos desarrollo, porque por ejemplo con el tema del cine lo que se ha logrado es efectivamente aumentar la producción, pero no hemos logrado consolidar un sector o una industria cinematográfica. Por eso utilizo la palabra desarrollo, porque sí, puede haber mucha más producción, pero si la producción no entra a posicionarse, ni siquiera en el país,
más aún en Latinoamérica, más aún en un universo globalizado. Entonces estamos hablando que estamos haciendo producciones de pronto sin un norte y a lo mejor para satisfacer a grupos reducidos. Si me permiten, ese es un poco el problema de haber generado solamente fondos concursables. Los fondos concursables deben ser parte de una política integral de fomento al sector, en donde lo que se quiere puede ser uno de los objetivos, no es exclusivo, pero si lo que se quiere es generar una industria cinematográfica, entonces tenemos que analizar al sector en las etapas de la producción. Y ahí entra este tema, en esas incidencias económicas que tú decías, Gaby, porque tú te puedes imaginar producción nacional que se pueda exportar. Primero, genera trabajo, genera encadenamientos, y dos, a través de la producción puede promocionar turísticamente al Ecuador. Es decir, es un tema tremendamente integrado. Genera mucho trabajo y es el tema creativo, ya analizando desde el punto de vista económico, es uno de los sectores que más valor agregado puede generar a una economía. Por ejemplo, en Colombia, sus industrias culturales pesan más en el PIB que las exportaciones de café, por ejemplo, ¿no? Solo para tener una idea. Por supuesto, aquí mismo, hasta donde estamos en la medición de las cuentas satélite, tenemos un poco más del 2%, que es bastante. Cualquier economista... No, cada punto del PIB es significativo. De todas maneras, yo creo que representa 1.000 millones de Pero dólares, el promedio en América Latina superaba el 6%. Bueno, ahí hay diferencias metodológicas también en el cálculo, porque hay metodologías que consideran la arquitectura, la publicidad, hay otras que se refieren más a actividades artísticas. Pero lo que acaba de decir me parece fundamental, y aquí entramos un poco también a lo que es la mirada, la visión del nuevo gobierno. El nuevo gobierno lo que ha hecho es constituir ahora un gabinete sectorial que está integrado por relaciones internacionales, por comercio exterior, por turismo y por cultura. Eso revela ya una nueva mirada. O sea, ya hay una visión distinta. Exactamente, y que me parece fundamental. Teniendo esta nueva institucionalidad, teniendo otra lógica, otra mirada y teniendo estos insumos ligados a la economía, nosotros podremos manejar, creo yo, desde el Estado, una política pública distinta y diferente. Y lo otro es que otra carencia que tiene que solventarse, fundamental, y está ligada también a la economía, es que el Ecuador carece de un circuito de distribución y circulación de bienes y objetos culturales. Eso es fundamental resolverlo. Si publicamos un libro, si se edita una película, no tenemos cómo circular. En el país no hay ningún circuito. Ya para la comercialización no tenemos nada. Y menos, obviamente, para afuera. He tenido la oportunidad, y tú eres escritor, y he tenido la oportunidad de conversar con algunos escritores y se dicen, acá no tenemos oportunidades, mejor me voy a Colombia, a las casas editoras colombianas. Bueno, las pocas que habían ya se fueron. Alfaguara, Planeta, etcétera, ya se acaban de ir. Entonces, ahí hay un problema fundamental. Si no demandas libros, las casas editoras no van a vivir. Ese es uno de los puntos que iba a topar justamente cuando pregunta cuál de los sectores se podría incentivar. Personalmente pienso que uno de los sectores más importantes de incentivar debería ser justamente el sector editorial y gráfico. Porque incentivar el sector editorial de la mano con el Plan Nacional de Lectura que está en camino en el Ministerio de Cultura. Y perdón un momentito, y que tiene que ver con el Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente. Sí, por supuesto. Cuidado, pensamos que es una cosa aislada. Exactamente, pero eso pasa por considerar al tema de la lectura y del libro también en su dimensión económica y no querer solamente fomentar escritores, sino todo el proceso editorial que, como dice Pablo, lamentablemente se ha ido, desde el Ecuador se ha ido el proceso editorial a Colombia. Entonces tenemos no solo editoriales, sino imprentas que están empezando a cerrar, correctores de estilo, editores, toda la gente que trabaja en esa cadena. Por eso es clave el importante hacer el análisis. Pero mira, ahí podría ser una articulación pública-privada. Pero por supuesto. A ver, los medios públicos y más que eso, tienen una imprenta. Esa imprenta puede trabajar en una articulación pública-privada donde puede generar y puede tener una gran producción. Mucho más el que tema eso, es la distribución y comercialización. Lo que tiene que ser el programa es una gran cruzada nacional. En el que participen las familias, obviamente, porque está ligada al hábito de lectura. Participe todo el sector público. Si no se concibe un programa sin que se trabaje de modo conjunto, cultura y educación, por ejemplo, el sector privado es fundamental. Toda la generación de la industria editorial tiene que estar ahí. Y a partir de eso sí pueden venir ferias de libro, talleres de literatura. Otra cosa fundamental de la ley es que recupera también el proceso de formación desde la escuela básica en artes. Ese tiempo que se ha perdido ahora se puede recuperar ahora. Eso es tremendamente trascendente. Pero vamos a lo siguiente. Ustedes son gestores.
Ustedes son los llamados, evidentemente no los únicos, pero a los que van a estar más cercanos a construir comunidad. Porque tú mencionas familia, pero la familia está inserta en una comunidad y la sumatoria de las comunidades es el país. Hay que recuperar eso para casualmente desde la base comenzar a crecer de una especie de progresión geométrica en el sector cultural. Bueno, me gustaría un poco complementar la idea primera del tema de la inversión, porque me parece que estamos limitando la visión de la inversión a esta que puede tener un retorno, por ejemplo, en temas de tributarios. Y la inversión privada en cultura no solamente es en ese sentido de mecenazgo, digamos. Tiene que pensarse en una inversión privada en cultura que espere un retorno de rentabilidad empresarial. Es decir, que yo como empresario quiera invertir en cultura para generar rentabilidad. Claro. ¿Cómo los convences? Otro espacio, ¿Cómo los convences? se los convence con números. Y ahí vuelvo al tema de la economía, porque tengo que ir reivindicando al sector económico y al sector cuantitativo, al análisis cuantitativo con el sector creativo. Claro. Ya, ok, vale. Sí, porque... Pero ¿cómo lo convence? Porque esa es una realidad. No. En mi trabajo me ha pasado que resulta más fácil convencer a los empresarios y a los economistas de la importancia o de la capacidad del sector creativo que a los mismos creadores de la fuerza que pueden tener las herramientas económicas. Tú estás hablando de crear modelos de gestión. Entonces estamos hablando, por ejemplo, de construir toda una batería de indicadores macroeconómicos, microeconómicos, que nos hablen de la cultura para llegar al empresario, al inversor y también para construir política pública. Lo que no se comunica no se conoce y lo que no se conoce no existe. Claro, y también para tener proyectos culturales exitosos. Claro. Con modelos de gestión sostenibles. Casi no hay, porque estamos viviendo apenas de esas subvenciones del Estado y no generando emprendimientos que tengan un modelo de gestión exitoso. Yo conozco solamente uno, que si me permites lo digo, que es el de la campaña del libro Eugenio Espejo, que acaba de inaugurar su Casa Ewes. Ese es un modelo de gestión ligado a la publicación de libros. Es una iniciativa exitoso, privada, sostenible y rentable. Por tanto, es posible. Y sí implica todavía trabajo, porque a veces con ciertos creadores todavía hablar, por ejemplo, de economía naranja es casi una mala palabra. Entonces sí hay que hacer un trabajo muy fuerte en ese sentido. Y debo una visita a Casa Ewes, por cierto. Ahora, ¿cómo hacer que esto llegue a lo rural también? Porque no solo tenemos que concentrarlo en lo urbano. La cultura tiene que ver con la identidad de los pueblos, tenemos una gran diversidad, pero claro, la comodidad es quedarnos en lo urbano, pero lo rural también es parte de nuestra riqueza cultural del Ecuador. Sin Pablo duda. Y Gaby. Yo creo que sí, eso es fundamental. Es decir, a veces solamente nos referimos a las artes, ¿no? Con esa mirada así académica, pero no, es clave y ahí también hay una deuda pendiente en el tema de la interculturalidad. Yo creo que eso hay que trabajarlo también desde otra mirada, desde otra perspectiva. Esa interculturalidad puede ser un atractivo turístico tremendo, además. Y también hay que recuperar el tema patrimonial. Claro, yo creo que después del decreto de emergencia y el rol que jugó en un momento el Ministerio Coordinador de Patrimonio, que luego desapareció, casi se nos han olvidado nuestros patrimonios, materiales e inmateriales. Ahí hay una riqueza ancestral fundamental que es necesario también poner en su justo valor. Y evidentemente todos nuestros centros históricos también están siendo destruidos. Ahora mismo en Loja se acaba de destruir casas del centro histórico. Eso es imposible. Eso hay que recuperar también. Me quedan apenas 5 minutos. No sé si tú quieras opinar sobre este tema de lo rural, porque quiero terminar con el tema del reglamento. Me parece importante en el tema de lo rural resaltar ahí sí el papel de la institucionalidad, por ejemplo. Creo que es importante que en este momento de construir esta nueva institucionalidad se tenga una visión, como hemos dicho, estratégica para el fomento de la cultura. Y me gustaría que esa mirada se tenga también en las instancias en las que se piensa y se genera la desconcentración y la descentralización institucional. Fundamentales. Porque el Ministerio de Cultura también está sometido a otras lógicas institucionales, como la de Semplades, por ejemplo, que no siempre tiene la mirada de lo que hace cada uno de los ministerios, de lo que se trata en cada uno de los temas. Entonces me parece que a veces Semplades mide la distancia entre Cuenca y Loja en el mapa. Te lo voy a traer a hacer video para la próxima. No, me encantaría, pero ahí es clave cómo vamos a distribuir territorialmente la institucionalidad. Pero ahí tienes otro elemento, Gaby, querido Pablo, queridos amigos, es el tema de los GATS. Cuidado.
los gobiernos autónomos descentralizados juegan un papel importante porque no todo puede venir de una política que establezca el organismo rector, pero que resulta que todo el mundo se mira al ministerio y dice, ¿y nosotros? ¿Pero qué pasa con la instancia de gobierno más cercana a los territorios? Lo local y el trabajo en territorio es fundamental y la ley lo contempla precisamente. Es más, muchas competencias ya están en los GANs. Así es que eso hay que articular de modo inmediato. Y hay una cosa que nos olvidamos también, y creo que esto... Pudiese ser un programa interesante, un impulso político, supuesto, con ustedes, Andrés Videros de Semplades y alguien del AME. Sin duda. Fantástico. Eso es absolutamente Pero necesario. te interrumpí, Pablo, perdóname. Quería yo decir que la ley contempla también al fin, esta es una conquista, es una lucha de toda la vida, el acceso de artistas y creadores al seguro social. Hay que esperar el reglamento y exigir el reglamento. El respeto y el acceso a los derechos laborales, con un reglamento que tiene que emitir el Ministerio del Ramo, y también el acceso a el SRI, que también tiene que emitir un reglamento. Esa es una tarea prioritaria para que los artistas y creadores y gestores culturales al fin tengan en la práctica acceso a esos derechos sociales y laborales. Ustedes han sido críticos al reglamento de la ley orgánica. ¿Por qué? Gaby, Pablo. 4 minutos tengo. Y si que ya no son 3. Bueno, la verdad, yo más que crítica al reglamento, lo que me parece fundamental es que el reglamento tiene que operativizar cosas como las que dice Pablo, el tema de la seguridad social. Y ahí vuelvo a insistir. Estás muy diplomática. La pregunta es, ¿el reglamento actual operativiza o no operativiza? No, hacen falta algunas reformas. Sí, efectivamente, efectivamente. Y en el tema de la seguridad social y de los derechos y aquí me gustaría también hacer una aclaración, y es que no solo estos derechos o el tema del fomento van hacia los creadores o hacia los artistas. Ahora que me ha tocado trabajar y conocer un poco más del lado patrimonial y del lado de la memoria, creo que es bien importante también considerar el fomento a los procesos que suceden en este otro subsistema, como lo denomina la ley. Y ahí es otra vez fundamental tener herramientas que vienen de la economía, como los números. Tenemos que saber cuántos somos, dónde estamos, ¿qué hacemos? Si no, es imposible, aunque tengas el marco legal, conversar con el Seguro Social y decirle, toda esta gente quiere me parece interesante, pero creo que hay un cuello de botella que se lo puede resolver, pero que va a tomar un tiempo. El tema es metodología. Pablo, reglamento. Bueno, yo creo que... 2 minutos tengo. El reglamento hay que, si no reformarlo, derogarlo. Ya, eso es más radical. Absolutamente. La razón fundamental es porque fue un reglamento escrito, elaborado a espaldas de artistas y gestores culturales, de los implicados en el sector. El presidente Moreno ha dicho ahora, lo de ustedes jamás sin ustedes. Yo creo que hoy el ministro de Cultura y Patrimonio debe ejecutar precisamente eso y elaborar una reforma a ese reglamento y los que quedan pendientes de modo inclusivo y participativo, tomando en cuenta los criterios del sector. No puede seguir trabajándose en temas de cultura de espaldas a los actores y gestores culturales. En cuanto a la ley, ¿se requiere algún tipo de reforma muy puntual para seguirla fortaleciendo o está bien tal como está? Yo creo que tenemos que operar con la ley que tenemos. El propio ministro ha dicho que está inconforme con la ley, lo dijo incluso en proceso de elaboración. Raúl Pérez. Pero es la ley que tenemos. Y entiendo que se requiere que pase un año para intentar cualquier reforma. Por tanto, hay que trabajar con esa ley. Un minuto. ¿Cómo aporta la Casa de la Cultura a todos estos temas? La Casa de la Cultura tiene que convertirse, por ejemplo, en el actor fundamental en el territorio, como se denomina en las instituciones. La Casa de la Cultura puede ser efectivamente un ente que genera facilidad con los espacios, que es otro tema que no se trata. El tema de los espacios, nos referimos a los artistas, nos referimos a la obra, pero muy poco hemos analizado del espacio. La Casa de la Cultura tiene esos espacios. Hay que generar esa articulación con los grupos, con los colectivos, con el trabajo que ya está. ¿Se ha recuperado lo público en la cultura? Yo creo que todavía no. Okay. Yo creo que todavía, y hay que poner mucho énfasis en eso. Yo creo que la tarea que tiene el ente rector
es precisamente asumir el compromiso que el presidente Moreno lo dijo en campaña con el sector de cultura, pagar esa deuda con los 4 criterios que enunció en un comunicado público, y es la tarea prioritaria. Y además yo creo que también artistas, creadores, gestores, ciudadanía, tenemos que involucrarnos en estos procesos. No podemos dejar que todo lo haga la institucionalidad. Por el contrario, tiene que ser procesos absolutamente ciudadanos. Hay que ser proactivo. Así es. Y buscar mecanismos de socialización que son fundamentales. Bueno, esa palabra es media rara, pero se habla de socialización, pero se cree que socialización es simplemente informar y no escuchar. Y eso ya tenemos que poner los puntos sobre la idea. Sí. ¿Okay? Escuchar y dialogar. Escuchar, dialogar, compartir y aportar. Sí, señor. Gaby, Pablo, gracias. Gracias a ti, Carlos. Con ustedes en este pulso político. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Por cierto, grabé este programa jueves 8 de junio porque por actividades particulares y personales tengo que salir del país. Regreso el domingo y continuaré con ustedes a partir del lunes en todas las actividades. Por cierto, un fuerte abrazo. Excelente fin de semana. Gracias, señores. Muchas gracias. Hoy, una noticia muy dura le llega a Itoko. Oye, lo lamento mucho, pero tendrás que renunciar. ¿Por qué? ¿Hice algo mal? Su padre le revela un secreto. ¿Sabes por qué? Quería que dejaras la escuela y fueras a trabajar a ese taller de costura. ¿Por qué? ¿Era responsable? No. ¿Eh? Porque no tenemos dinero. ¿Qué? Clavel, hoy, 19:30. Ahora los domingos desde las 21 horas. El equipo te trae información deportiva actualizada, análisis completo de la fecha de campeonato, detalle de las mejores jugadas, reacciones de los protagonistas, más equipo, más deporte. Domingo 21 horas. No sé por qué dicen que me parezco a mi mamá. Si a mi edad, ella solo miraba novelas. Yo tampoco soy parecido a mi papá. Si no hacemos nada igual. Solo nos parecemos en nuestro plan de CNT. Ambos tenemos un plan móvil con 2.5 gigas, 70 minutos para hablar, Facebook, WhatsApp libres y Deezer Premium por 6 meses. Pero mi plan tiene un bono de 18 gigas para YouTube y ellos con Office 365 y 1 tera en nube. Bueno, el precio del plan también es igual. Tienes mucho en común con ellos, por eso CNT tiene un plan perfecto para todos. Cámbiate a CNT. El Festival de Folclor Latinoamericano continúa. Sobre esta tierra. Grandes exponentes de la canción social. La segunda parte de Todas las voces todas. Esta es la historia de un sábado. Un concierto para seguirlo disfrutando en los musicales de Ecuador TV. Este viernes 20 horas. Ya es viernes y en Noticias 7 tenemos para compartir más con todos ustedes del ámbito nacional e internacional. Me acompaña como cada mañana mi compañero Abraham Verduga. ¿Qué tal, Van? Es un gusto acompañarte. Son las 7 de la mañana, 34 minutos. Vamos con la información. Arrancamos con esto. Jueves, el Ministerio del Interior y la Fiscalía en conjunto realizaron nuevos allanamientos por el caso Odebrecht. Dichas diligencias judiciales se realizaron en Guayaquil. Vamos a ver. Sin proporcionar mayores detalles por la etapa de investigación en la que se encuentra el caso Odebrecht, el ministro del Interior César Navas confirmó la realización de un nuevo operativo en la ciudad de Guayaquil. Hoy en la madrugada hubo
proceso de allanamiento a unas empresas. Lo que puedo decir es que no hay detenidos, se hizo sobre estos inmuebles que fueron determinados por la Fiscalía y no hubo novedades. Información posteriormente ratificada por la fiscal general encargada, Tania Moreno. Sí, como se salió una información a través del Twitter de Fiscalía General, se realizó un allanamiento. Estas diligencias se suman a las efectuadas con anterioridad en las ciudades de Quito, Latacunga y Guayaquil. Dinero en efectivo. Dentro de la última operación se incautó armas y también se encontró casi 20 vehículos de alta gama. En el balance general hay un total de 8 detenidos por los 2 casos abiertos, el uno por lavado de activos y el otro por asociación ilícita. Donde están detenidas 2 personas. También dentro de lo que es Operación Odebrecht, el viernes anterior se procesó a 6 personas. Contrario a lo dicho por el abogado del Contralor, las incautaciones realizadas como parte del allanamiento realizado a su domicilio se mantienen en manos de la Fiscalía. Está dentro de una investigación y no se ha devuelto absolutamente nada. Adicionalmente, la Fiscalía explica que paralelamente al trabajo que realiza el fiscal general, quien se encuentra en Brasil recabando mayor información, este viernes se desarrollará una reunión con el fiscal colombiano que investiga la actividad de Odebrecht en la obra del río Magdalena, que guarda relación con el caso Metro de Quito, que se analiza en Ecuador. Independientemente que esté como fiscal general encargada, obviamente esa ha sido una invitación más como fiscal provincial de Pichincha por el caso de investigación que estamos dentro del caso Metro Quito. Operativos y detenciones que se unen a la cooperación internacional, con lo cual se evidencian progresos importantes para esclarecer el entramado de Odebrecht en el país. César García, Ecuador TV. No hay acefalía ni pugna de poderes en la Contraloría. Con esta afirmación, Pablo Celi se presentó ante la prensa como el Contralor General subrogante. Después de la incidentada jornada que vivió la institución este miércoles, Celi se presentó en el auditorio como el Contralor subrogante en funciones. Aquí dijo desconocer las razones de Carlos Polit, titular de la entidad, para cesarlo del cargo a través de una acción de personal. El Contralor Polit nunca me comunicó ninguna decisión al respecto. Celi advirtió que Polit sigue siendo el Contralor General, pero aclara que para la toma de decisiones administrativas debe regresar al país. Que es una demanda nacional de las instituciones y de la sociedad que el Contralor Polit reasuma sus funciones como Contralor del Estado. Polit, en una declaración juramentada ante el cónsul de Ecuador en Miami, pretendió posesionar como Contralora subrogante a Sabet Chamoun, quien este miércoles asumió el despacho en medio del resguardo policial solicitado por Celi. Yo, que sí soy la Contralora General del Estado subrogante, me encuentro en este despacho, como ustedes pueden constatar. Celi mencionó el motivo por el cual había solicitado la presencia de la policía y la fiscalía en el edificio. Yo solicité un resguardo policial preventivo ante una situación anómala. Desde el pasado viernes se ha dispuesto la separación de al menos 20 funcionarios de la Contraloría General del Estado, entre ellos Sabet Chamoun y otros que según Celi no cumplían con el perfil indicado para los cargos que ocupaban. Recibí esta acción de personal, asistí a mi lugar de trabajo ayer, hoy, y recibí esta acción de personal firmada por el doctor Celi, en donde como no me puede votar porque soy una funcionaria de carrera, me cesa en funciones de directora de patrocinio. Y las personas que estaban actuando en esa estructura son personas ingresadas en periodos muy cortos, que no conocían la institución y en cuyas manos no pueden estar procesos de decisión. El ahora Contralor subrogante felicitó al Gobierno Nacional por la iniciativa tomada para emprender la lucha contra la corrupción. Que es un clamor del pueblo ecuatoriano, que es limpiar el sistema político nacional. En los próximos días, dijo, presentará un informe del cumplimiento del Plan Anual de Control sobre el uso de los recursos públicos en el Ecuador. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La comparecencia de Pablo Celi ante la Asamblea Nacional es una de las peticiones del Legislativo en busca de la funcionalidad de la Contraloría General del Estado. Todo esto mientras agilita el juicio político contra el titular de dicha institución, Carlos Polit. Con la calificación del juicio político al Contralor Carlos Polit por parte del Consejo de Administración Legislativa CAL, en la Asamblea se preparan los siguientes pasos para este proceso de control. Tenemos 3 días para abocar conocimiento y después de eso pues sustanciar el trámite, siempre que se cumpla el artículo 131 de la Constitución de la República del Estado, para poder iniciar ya el debido proceso y efectivamente notificar al sujeto que va a ser enjuiciado políticamente en este momento para que ejerza su derecho a la defensa. Lo que sí se avisó es que el juicio será en ausencia del funcionario convocado. Él no puede comparecer mediante abogado o mediante delegado.
y para que pueda comparecer personalmente habría que darle todas las facilidades, que se establezcan medidas precautelares que no le impidan venir. Sin embargo, el proceso espera ser llevado con la celeridad del caso, debido a que la licencia de Polid generara una disputa entre el subrogante Pablo Celi y Sabet Chamón, persona designada por el Contralor desde los Estados Unidos. Para darle tranquilidad al país y dar paso a lo que necesitamos en el tema de fondo, una reforma institucional para despolitizar el quinto poder. Es por ello que no se descarta el llamamiento de Celi a la Asamblea. La Contraloría tiene que responder por su situación, ¿no? Nosotros estamos expectantes de la situación de la Contraloría, no puede quedar en la cefalía. Queremos también revisar, vamos a llamar a comparecer al Contralor subrogante, porque es importante para la institucionalidad del Estado que las cosas estén normalizadas. Pero el funcionario, quien se ha ratificado en el cargo, este mismo jueves llegó a la sede del Legislativo, antes del mediodía. Alex Llanos, Ecuador TV. Según analistas, respetar el debido proceso y al órgano funcional de la Contraloría debe primar durante las acciones de fiscalización y control. Mientras tanto, las propuestas anticorrupción planteadas por el presidente Lenín Moreno ganan adeptos. Gana consenso el combate a la corrupción y el respeto a la institucionalidad del Estado, tal y como fuera la propuesta de campaña de Lenín Moreno. Este criterio de Pavel Robles, secretario general de Centro Democrático, se enmarca en las acciones emprendidas desde el Ejecutivo. Esto no se debe convertir bajo ningún concepto, ni en una cacería de brujas, ¿sí?, ni en un acto para deshonrar a la gente, ni para hacer persecuciones. Tiene también que respetarse el derecho que tienen todos los ciudadanos a que las autoridades rindan cuentas. El debido proceso, apegado a la normativa de cada entidad pública, arrojará resultados positivos a beneficio de la confianza ciudadana, esto con relación a los últimos hechos ocurridos en la Contraloría General del Estado, cuyo titular permanece en el exterior y el subrogante asumió su representación como auditor del Estado. El decano de la Facultad de Derecho de la Ecotec, José Luis Torres, analiza el contexto. El país lo que merece es respuestas, y lo que quiere el país son que se dé un baño de verdad a todos estos procesos que no son de ahora, sino que se vienen hablando hace un año atrás. Yo creo que la gente no debe llevarse solamente por las redes sociales, ¿sí?, simplemente ver videos, cosas, retuitear, etcétera, y tomar un criterio. Lo que hay que hacer es hacer que la ley funcione. Coinciden en que al ejercerse las competencias de fiscalización y control debidamente establecidas en la Constitución, se avisora un nuevo escenario para la gobernabilidad entre mandatario y mandantes. Mirta Carrillo, Ecuador TV. El diario Globo de Brasil destaca la resolución de la Asamblea Nacional sobre el pedido de expulsión de la empresa brasileña Odebrecht de nuestro país. La cuestionada empresa es acusada de practicar sobornos en varios países del mundo. La resolución de la legislatura ecuatoriana de solicitar la expulsión de la constructora Odebrecht fue publicada por el diario brasileño O Globo, uno de los periódicos más influyentes del país carioca. El rotativo da cuenta que la decisión de nuestra Asamblea Nacional establece que se investiguen todos los contratos de Odebrecht desde que comenzó a operar en Ecuador, es decir, 1987, durante el gobierno de León Febres Cordero, periodo en el cual obtuvo varios contratos. O Globo señala: en caso de que la expulsión sea aprobada, no es la primera vez que Odebrecht saldría de Ecuador. En 2008, el presidente Rafael Correa expulsó a la constructora por irregularidades en la construcción de una hidroeléctrica. La empresa volvería en 2010 y 5 años después ganaría una licitación de $1.500 millones para construir el metro de Quito, y para ello habría pagado a algunas autoridades según las investigaciones. Este diario además manifestó que Odebrecht no se ha pronunciado sobre esta decisión tomada por la Asamblea Nacional de Ecuador. Sin embargo, resalta que el contrato más elevado que tiene en nuestro país sería con el municipio de Quito en la construcción del metro de la capital. Ivana Paredes, Ecuador TV. El compromiso de Ecuador ante Naciones Unidas de combatir la corrupción es considerado por analistas como un paso necesario, ya que en la actualidad esta problemática mundial afecta a varios países del mundo. El combate a la corrupción debe constituir una prioridad global de cara a la necesidad de construir sociedades más justas y equitativas, advirtió Ecuador en Naciones Unidas a través de la canciller María Fernanda Espinosa. Este analista señala que es importante que se combata la corrupción de manera global, ya que es un fenómeno social, político y económico complejo que afecta a todos los países. Corrupción no es nada nuevo en América Latina y alrededor del mundo, algo que ha existido desde
del colonialismo. Entonces las Naciones Unidas a veces se enfocan nada más en países que los Estados Unidos y los grandes poderes no consideran sus aliados. Y acota que la corrupción socava instituciones democráticas, disminuye el ritmo del desarrollo económico y contribuye a la inestabilidad gubernamental. Se quita los recursos a través de la corrupción, las familias se quedan sin forma de sobrevivir. Entonces se siente a nivel de la educación, el sistema de salud, se siente a todos los niveles de la sociedad. Naciones Unidas está dispuesta a ayudar a todos los países que quieran combatir la corrupción. Bueno, el compromiso primero es de tratar de hacer las normas necesarias para poder ser más transparentes. Yo creo que es necesario que el país, y en el caso del presidente Lenín Moreno, de la necesidad de una transparencia. Naciones Unidas, en su informe anual sobre la corrupción, deja claro que la convención de este organismo internacional contra la corrupción es el único instrumento universalmente vinculante. Su enfoque amplio y carácter obligatorio de varias provisiones lo convierten en una herramienta única para desarrollar una respuesta comprensiva a un problema global. Karina Cartagena, Ecuador TV, Nueva York. Los sectores indígenas y campesinos respaldan la posición del presidente Lenín Moreno de luchar en contra de la corrupción desde diversos ámbitos. Franklin Columba, coordinador de la FENOCIN, sugiere la participación de un representante del pueblo indígena. El buscar asesoría de Naciones Unidas, así como legitimar la institucionalidad de las diferentes instancias de justicia en el Ecuador y la conformación de un frente de transparencia para luchar en contra de los actos de corrupción, son acciones correctas aplicadas por el nuevo gobierno ante la coyuntura que vive el país. Así lo detalla Romelio Gualán, representante de la Coordinadora Nacional Campesina Eloy Alfaro. No quisiéramos que este caso de la corrupción se politice, sino queremos que la jurisprudencia, el derecho que consagra en nuestra Constitución y las leyes secundarias se las aplique. Criterio con el que coincide el coordinador del Pacto y Unidad de los Pueblos, Franklin Columba, quien además ratifica que las investigaciones en contra de este delito deben iniciar desde gobiernos anteriores. No debemos olvidar que aquí en este país ya ha existido procedimientos, ya ha existido procesos, incluso el expresidente de la República, Rafael Correa, fue el que también ayudó mucho para tratar de eliminar el tema de la corrupción. Los líderes indígenas detallan la importancia de la independencia del denominado Frente de Transparencia para un adecuado resultado. Debe haber seguridad para esa comisión porque efectivamente van a topar temas profundos. Sí se debe tener las garantías fundamentales para esa comisión. Frente al que aspiran también se integre un representante del sector indígena. Esta diversidad de organizaciones sociales que mantenemos en este país tienen que ser tomados en cuenta y considerados dentro de estos procesos y podamos también ayudar a coadyuvar para que se dé transparencia y se pueda demostrar todo un proceso adecuado a nuestro país. Finalmente recalcan la importancia del trabajo mancomunado de la sociedad, el sector privado y la política pública para superar esta problemática que se ha evidenciado a nivel mundial. Olga Velasco, Ecuador TV. La Unión Europea y la Organización de Estados Americanos destacan los esfuerzos realizados por la Revolución Ciudadana en estos últimos años a favor de todos los ecuatorianos. Así lo dieron a conocer en el programa Ecuador no para. Diego Avente, representante de la Organización de Estados Americanos OEA en Ecuador, dialogó sobre el fortalecimiento de la integración regional en América Latina y lo hizo en el programa Ecuador no para. Avente reconoce los esfuerzos realizados durante estos 10 años, tanto en la parte política como en la económica, así como los cambios en la infraestructura a nivel nacional, pues asegura que es una parte importante para la integración. Solamente a través de la integración física puede haber una integración económica. En el tema energético afirma que se ha dado un gran paso, pues recuerda que en gobiernos anteriores Ecuador importaba energía de los países vecinos. Ahora sucede todo lo contrario, somos exportadores de energía. Sustituir la energía fósil por la energía hidroeléctrica son pasos gigantescos, son extremadamente positivos. De igual manera, el cambio de la matriz productiva es uno de los aspectos positivos que resalta el embajador. Ecuador ha dado pasos muy importantes que le han permitido consolidarse, tener una estabilidad política que es fundamental para el desarrollo.
Por su parte, Mariana Van Steen, embajadora de la Unión Europea, habló sobre la importancia de las relaciones entre Ecuador y el bloque de la UE y calificó como positivo el acuerdo comercial firmado el año pasado. Estamos hablando de unos 100 millones de exportaciones más al mercado europeo. Para Van Steen, la relación con nuestro país se encuentra a nivel de socios. Señala que es importante mantener foros internacionales en los cuales se puedan intercambiar ideas sobre temas diversos. Por ello, se prevé una cumbre en El Salvador entre CELAC y la Unión Europea. El objetivo es discutir sobre la cooperación no solo económica, sino para el intercambio de experiencias, sobre medio ambiente, cambio climático y la lucha contra las drogas. La embajadora habló también sobre el proyecto de cooperación bilateral no reembolsable que tiene como finalidad focalizar la ayuda y asistencia post-terremoto. Tenemos un proyecto que estamos trabajando para ayudar a algunas metas que el gobierno mismo se ha puesto para ayudar a los ciudadanos en Manabí, en Esmeraldas. Finalmente, los representantes de la OEA y la Unión Europea ven con optimismo al nuevo gobierno. Lenín Moreno entiende la realidad internacional, la realidad ecuatoriana. Ivana Paredes, Ecuador TV. Un acuerdo nacional por la educación es el planteamiento del secretario Augusto Barrera, esto con el propósito de lograr reformas a la Ley de Educación Superior. Cuando la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional estableció sus prioridades, puso entre ellas las reformas a la Ley de Educación Superior. Es por ello que este jueves el secretario de Ciencia y Tecnología, Augusto Barrera, acudió a la mencionada mesa legislativa. Él tiene un criterio similar en cuanto a modificar esta normativa vigente desde 2010. Para Barrera, los logros en esta materia son varios. No obstante, la realidad del país es otra, afirma, y en ese sentido es donde deben producirse los cambios. En todos los lugares lo que estamos planteando es que la ampliación y mejoramiento de la oferta no es posible hacer si no es con las universidades. Las modificaciones además deben estar enfocadas en demandas sociales, que han sido presentadas principalmente por los actores del sistema educativo. Es ofrecer mecanismos de nivelación, tanto post-bachillerato como en las universidades. Es decir, vamos a fortalecer las siguientes oportunidades. La necesidad de impulsar los niveles técnico superior y tecnológico es otro de los cambios que se espera conseguir con las reformas a la LOES, pues la misma permitirá no solo mejorar la preparación de estos profesionales, sino también incrementar sus remuneraciones en el campo laboral. Es importante que sean más los institutos articulados a las universidades públicas que los institutos administrados directamente por CNSI. Un técnico o tecnólogo ingresa incluso al servicio público en condiciones a veces bastante malas en términos de calificación. Para ello se espera lograr un acuerdo nacional por la educación. Alex Llanos, Ecuador TV. Productores independientes ecuatorianos presentaron sus proyectos ante medios televisivos de difusión nacional a través de un evento organizado por la Superintendencia de la Información y Comunicación Supercom. ¿Listos, chicos? ¿Listos todos? Vamos a comenzar. Son los trabajos de varios productores independientes quienes en un encuentro con representantes de medios de comunicación presentaron los proyectos audiovisuales que desarrollan y que esperan interesen para su difusión a nivel nacional. Tener el acercamiento entre la gente de los medios directamente con ellos siempre es difícil, es complicado, pero ahora hay esa oportunidad, entonces vamos a aprovechar. Siempre es importante verse, mostrarse, mostrar la calidad que tenemos. A través de la plataforma Produce Ecuador, que lidera la Supercom, se promueve la producción nacional y además se brindan las herramientas para que los medios cumplan con lo establecido en la Ley Orgánica de Comunicación, normativa que en el artículo 97 menciona que los medios de comunicación audiovisual cuyas señales de origen nacional destinarán de manera progresiva al menos el 60% de su programación diaria en el horario apto para todo público, a la difusión de contenidos de producción nacional. Este contenido deberá incluir al menos un 10% de producción nacional independiente. Y ese es parte de nuestro trabajo, colocar en el mismo lugar a la oferta y la demanda. Carlos Pazmiño, director de producción y programación de Ecuador TV, resalta la importancia de estos espacios que permiten demandar proyectos conforme a los requerimientos de cada televisora. Abanderamos esta acogida de estos productores. Nuestra programación está garantizada con ellos, tenemos bastantes espacios de producción independiente de diferentes ámbitos, de diferentes géneros. Karina Medina, gerente de programación de Ecuavisa, mira con beneplácito este tipo de mecanismos. Es una manera de entablar un contacto directo con el productor independiente, tratar de saber cuáles son sus necesidades y que él sepa cuáles son las nuestras, y de tratar obviamente de tener una relación y entablar una relación para proyectos futuros. Encuentros como estos fomentan la producción ecuatoriana y se han desarrollado en diversos formatos a nivel nacional. Olga Velasco, Ecuador TV.
Otro tema, mediante minicámaras de seguridad, la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil espera erradicar los malos procedimientos en las calles. Conozca cómo en el siguiente reporte. Mediante estos pequeños artefactos se podrá registrar en audio y video el trabajo que realizan los agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal de Guayaquil, una medida que a criterio de Javier Avilés, subgerente de la ATM, les permitirá constatar la labor ejecutada en las calles y evitar así faltas o coimas. Pero asimismo le servirá a la autoridad, a la gente, como prueba cuando se enfrenta a situaciones polémicas en las que, como ya se ha evidenciado, se ha faltado el respeto a la autoridad o se ha querido coimar a la autoridad. Este proyecto contará inicialmente con 60 minicámaras, que serán adjuntadas a la vestimenta de los vigilantes durante la jornada laboral, las mismas que estarán operativas en toda la ciudad durante las 24 horas del día. El dispositivo tiene una batería interna que tiene una duración de al menos 8 horas. La grabación es continua y permanente del dispositivo, es decir, el agente no puede apagar el dispositivo sin que exista un registro. Instaron a los ciudadanos a exigir que los dispositivos se encuentren encendidos y a denunciar los malos procedimientos. Ya hemos tomado un primer paso, que ustedes lo vieron hace días anteriores, que hemos separado a gente aquí por malos procedimientos y por actos dolosos. Esto es un complemento de esto. Actualmente hay 700 agentes civiles de la ATM en las calles de Guayaquil, a los que se sumarán 180 que están próximos a graduarse. Está previsto que para finales de este año todos ellos cuenten con esta herramienta tecnológica. Jocelyn de Mera, Ecuador TV. Ponga atención a las noticias del mundo. Le contamos hasta ahora que el exdirector del FBI, James Comey, compareció ante el Comité de Inteligencia del Senado estadounidense sobre la injerencia de Rusia en las elecciones presidenciales. En su declaración acusó 2 veces al presidente Donald Trump de haber difamado tanto a él como al FBI en los argumentos para justificar su despido el 9 de mayo pasado. Comey dijo además que las presiones de Trump sobre Rusia fueron muy perturbadoras. La Casa Blanca defendió al jefe de Estado y dijo que no era un mentiroso, mientras que Donald Trump aseguró en una reunión que todo estará bien pese a las acusaciones. Los primeros sondeos a boca de urna tras el cierre de los comicios en el Reino Unido le dan una victoria al partido de los conservadores liderados por la primera ministra Theresa May. Sin embargo, pese al triunfo, no alcanza una mayoría absoluta ya que obtuvieron 314 de 650 escaños. Los laboristas, en segundo lugar, lograron 266 puestos. De confirmarse estos resultados, se trata de un revés para la primera ministra, que deberá buscar alianzas para consolidar la estrategia para negociar la salida de la Unión Europea, el llamado Brexit. Los datos oficiales se conocerán en horas de la madrugada, ya que los votos de 46 millones de electores se realizan de manera manual. La Organización de Naciones Unidas aseguró que tiene en sus manos el 30% de las armas de la guerrilla de las FARC, mientras que en México encuentran un templo azteca debajo de un hotel junto a la catedral de la capital. Aquí nuestro resumen de noticias internacionales. La misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia confirmó que las FARC ya le entregó 2.300 armas equivalentes al 30% del armamento que tenía en su poder el grupo guerrillero y que forma parte del acuerdo de paz. La misión aseguró que este proceso se realizó en las 19 zonas veredales transitorias de normalización en donde están reunidos los guerrilleros en su tránsito a la vida civil. El Tribunal Superior Electoral de Brasil inició este jueves la tercera audiencia del juicio por supuesta corrupción en la campaña presidencial que compartieron en 2014 la destituida Dilma Rousseff y el actual mandatario Michel Temer. Según medios locales, hay división entre los magistrados, por lo que no se descarta una absolución de Temer. La justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno de Guatemala la extradición de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti durante el periodo 2012-2015 bajo cargos de narcotráfico y quien actualmente guarda prisión preventiva por varios casos de corrupción durante su mandato. La canciller alemana Angela Merkel fue recibida por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada en su primera visita oficial a Argentina. El encuentro tuvo como objetivo afianzar las relaciones bilaterales y comenzar el traspaso de la presidencia pro tempore del G20. Merkel aprovechó para destacar la importancia del cambio climático para el mundo.
arqueólogos mexicanos revelaron por primera vez los vestigios circulares de un templo azteca dedicado al dios del viento y de una cancha de pelota prehispánica descubiertos en el centro de la Ciudad de México bajo terrenos de un hotel situado detrás de la catedral. Además, se halló una ofrenda floral conformada por los conjuntos de cervicales de cuello de 32 personas. Fanny Lara, Ecuador TV. Y bien, con las noticias del mundo finalizamos este servicio informativo. Son ya las 8 de la mañana, una hora menos en territorio insular. Van. Bueno, y tenemos que contarle que ya viene la comunidad. Nuestra compañera Guadalupe Ayoví se encuentra en el Parque Samanes y nuestro compañero César Tacuri en Cuenca nos contará cómo se preparan los bomberos, pero también la policía para enfrentar el verano. Con eso y más regresamos al volver. Esto fue Noticias 7.